Libro de cielo. La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Renovación de los desposorios en el cielo. Mientras mi alma estaba excitándose en ardientes deseos de recibir la gracia que Jesús mismo me quería dar, Él volvió y me transportó fuera de mí misma, hasta el paraíso, y ahí, ante la presencia de la Santísima Trinidad y de toda la corte celestial, renovó los desposorios. Jesús sacó el anillo adornado con 3 piedras preciosas, blanca, roja y verde, y lo entregó al Padre, quien lo bendijo y se lo devolvió al Hijo. El Espíritu Santo me tomó la mano derecha y Jesús me puso en el dedo anular el anillo. Luego fui admitida al beso de las 3 divinas personas y me bendijeron. ¿Quién puede decir mi confusión cuando me encontré entre la Santísima Trinidad? Solo digo que en cuanto me encontré ante su presencia, caí rostro en tierra, y así habría permanecido si no hubiera sido por Jesús, que me animó a ir ante su presencia. Tanta era la luz y la santidad de Dios. Solamente digo esto, las demás cosas las dejo, porque las recuerdo confusamente. Inhabitación trinitaria. Después de esto, recuerdo que pasaron pocos días. Al recibir la comunión perdí los sentidos, y vi a la Santísima Trinidad, que había visto en el cielo, presente ante mí. Enseguida me postré ante su presencia, la adoré y confesé mi nada. Recuerdo que me sentía tan abismada en mí misma que no me atreví a decir ni una sola palabra. Entonces una voz salió de entre ellos y dijo: «No temas, ánimo. Hemos venido para confirmarte como nuestra y para tomar posesión de tu corazón». Y al decir esto, vi que la Santísima Trinidad descendió a mi corazón y las 3 divinas personas se posesionaron de él y así formaron su sede. ¿Quién puede decir el cambio que sucedió en mí? Me sentía divinizada. Ya no vivía yo, sino ellos vivían en mí. Me parecía que mi cuerpo era como una habitación y que dentro de ella habitaba el Dios viviente, porque yo sentía la presencia real, sensiblemente en mi interior. Oía su voz clara que salía de dentro de mi interior y resonaba hasta en los oídos del cuerpo. Sucedía precisamente como cuando hay personas dentro de una habitación que hablan y sus voces se distinguen y se oyen claras hasta afuera. Desde entonces ya no tuve la necesidad de ir en su busca a otros lugares para encontrarlo, sino que lo encontraba dentro de mi corazón. Y cuando algunas veces se ocultaba, y yo iba en busca de Jesús paseando por el cielo y por la tierra, buscando a mi sumo y único bien, mientras me encontraba en la hoguera de las lágrimas, en la intensidad de los deseos, en las penas inenarrables porque lo había perdido, Jesús salía de dentro de mi interior y me decía: «Estoy aquí contigo, no me busques en otro lado». Y yo, entre el asombro y el contento de haberlo encontrado, le decía: «Jesús mío, ¿cómo es que toda esta mañana me has hecho dar vueltas y más vueltas para encontrarte si estabas aquí? Me lo podrías haber dicho, así no me hubiera afanado tanto. Dulce bien mío, querida vida mía, mira cómo estoy cansada. No tengo ya fuerzas, me siento desfallecer. Ah, sosténme entre tus brazos, porque me siento morir». Y Jesús me tomaba entre sus brazos y me hacía descansar, y yo sentía recuperar las fuerzas perdidas. Otras veces, en estos ocultamientos que Jesús hacía, y yo iba en su busca por varias partes, se hacía oír dentro de mí, y luego salían de dentro de mí no solo Jesús, sino las 3 divinas personas, a las que veía a veces en forma de 3 niños graciosos y sumamente bellos, y otras veces como con un solo cuerpo y 3 cabezas, distintas pero de una misma semejanza, las 3 igual de atractivas. ¿Quién puede decir mi contento, especialmente cuando veía a los 3 niños, y que yo los tenía a los 3 entre mis brazos, y que ahora besaba a uno, ahora al otro, y ellos me besaban a mí también, y ahora uno se apoyaba en un hombro mío, y otro en el otro, y uno se ponía frente a mí, y mientras me gozaba en ellos, con gran asombro, los seguía viendo, y de los 3 encontraba a uno solo.
Otra cosa que me maravillaba cuando me encontraba a estos 3 niños era que lo mismo pesaba un niño que los 3 juntos. Y tanto amor sentía yo por uno de estos niños como por los 3, y los 3 me atraían del mismo modo. Para terminar de hablar de estos desposorios, tuve que pasar por alto algunas cosas para seguir el hilo, pero ahora me dispongo a decirlas. Desposorios de la cruz. Estigmatización invisible de Luisa. Volviendo al principio. Cuando Jesús tenía la bondad de venir, muy frecuentemente me hablaba de su pasión y trataba de disponer mi alma a la imitación de su vida y de sus penas, diciéndome que además de los desposorios ya descritos, nos faltaba realizar otros, y estos eran los desposorios de la cruz. Recuerdo que me decía: «Esposa mía, las virtudes se debilitan si no son confirmadas y fortificadas por el injerto de la cruz. Antes de mi venida a la tierra, las penas, las confusiones, los oprobios, las calumnias, los dolores, la pobreza, las enfermedades, la cruz especialmente, todas eran consideradas como oprobios, pero desde que fueron llevadas por mí, quedaron santificadas y divinizadas por mi contacto. Así que todas cambiaron aspecto y se volvieron dulces, agradables. Y el alma que tiene el bien de tener alguna de ellas queda honrada porque ha recibido la divisa de mí, Hijo de Dios». Solo experimenta lo contrario quien solo ve y se detiene en la corteza de la cruz, y encontrando lo amargo, se disgusta, se lamenta, y parece que le ha llegado una desgracia. Pero quien penetra dentro de ella, encontrándola gustosa, en ella forma su felicidad. Hija mía dilecta, no deseo otra cosa que el crucificarte en el alma y en el cuerpo. Y mientras esto decía, me sentía infundir tales deseos de ser crucificada con Jesucristo, que frecuentemente iba repitiendo: «Jesús mío, amor mío, hazlo pronto, crucifícame contigo». Y cuando él volvía, las primeras peticiones que le hacía y que me parecían más importantes eran estas: el dolor de mis pecados y la gracia que me crucificara con él. Me parecía que si obtenía esto, obtendría todo. Entonces, una mañana, mi amantísimo Jesús se presentó ante mí crucificado y me dijo que quería crucificarme con él. Y mientras esto decía, vi que de sus santísimas llagas salieron rayos de luz, y dentro de estos rayos, los clavos que venían hacia mí. En ese momento, no sé por qué, mientras que deseaba tanto que me crucificara, tanto que me sentía consumir, fui sorprendida por un gran temor que me hizo temblar de la cabeza a los pies. Sentí tal aniquilamiento de mí misma, me vi tan indigna de recibir esa gracia, que no me atreví a decir: «Señor, crucifícame contigo». Pareció entonces que Jesús quedaba en suspenso esperando mi querer. ¿Quién puede decir cómo en lo íntimo de mi alma lo deseaba ardientemente, pero a la vez me veía indigna? Mi naturaleza se atemorizaba y temblaba. Mientras me encontraba en esto, mi amado Jesús intelectualmente me solicitaba aceptar. Entonces, con todo el corazón le dije: «Esposo santo, crucificado por mí, te pido que me concedas la gracia de crucificarme, pero también te pido que no hagas parecer ninguna señal externa. Sí, dame el dolor, dame las llagas, pero haz que todo quede oculto entre tú y yo». Entonces, esos rayos de luz, junto con los clavos, me traspasaron las manos y los pies, y el corazón fue traspasado por un rayo de luz, junto con una lanza. ¿Quién puede decir el dolor y el gozo? Por cuanto antes fui sorprendida por el temor, otro tanto después mi alma nadaba en el mar de la paz, del contento y del dolor. Era tanto el dolor que sentía en las manos, en los pies y en el corazón, que me sentía morir. Los huesos de las manos y de los pies me los sentía deshacer en pedazos menudísimos. Sentía como si estuviera un clavo dentro, pero a la vez me causaba tal contento que no sé explicar, y me suministraba tal fuerza que mientras me sentía morir por el dolor, esos mismos dolores me sostenían para hacer que no muriera. En las partes exteriores del cuerpo nada aparecía,
Sin embargo, sentía los dolores corporalmente. Tan es verdad esto, que cuando venía el confesor para llamarme a la obediencia y me soltaba los brazos y las manos contraídos, cada vez que me tocaba en ese punto de las manos, donde había traspasado el rayo de luz junto con el clavo, sentía penas mortales. Y cuando el confesor ordenaba por obediencia que cesaran esos dolores, muchos se mitigaban, pues esos dolores eran tan fuertes que me hacían perder los sentidos, y si no se hubieran mitigado ante la obediencia, difícilmente hubiera podido obedecer. Oh, prodigio de la santa obediencia, tú has sido todo para mí. ¿Cuántas veces me he encontrado en contraste con la muerte, ya que era tanta la fuerza de los dolores que estaba por morir, pero la obediencia me ha restituido la vida. Sea siempre bendito el Señor, sea todo para gloria suya. Entonces, cuando me sentía en mí misma, nada veía, pero cuando perdía los sentidos veía las partes marcadas por las llagas de Jesús. Me parecía que las llagas de Jesús mismo se habían trasladado a mis manos. Esta fue la primera vez que Jesús me crucificó, porque de estas crucifixiones ha habido tantas que es imposible enumerarlas todas. Digo solamente las cosas principales relacionadas con esto.